Salomón escribió este salmo, bueno, no este salmo, sino la mayoría de los proverbios, y en este número 17, versículo 1 que acabamos de leer, nos habla de algo muy particular. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Quién dice, pues yo entiendo esto de este versículo? Ya lo leímos, baje su mirada al versículo 1 nuevamente del proverbio 17, y alguien levante su mano y dígame, pastor, yo quiero decir algo. No vamos a predicar sencillamente nada más. ¿Alguien qué entiende por este versículo? A ver. Mejor es un bocado seco y en paz que vivir en casa de contiendas, pero llena de qué? De provisiones. ¿Qué entiende? Mande, sí, hermano. Pues sí. Mande. ¿Se pueden hacer preguntas? ¿Para mí o para los hermanos? No para usted. Ok, sí, dígame. Yo no entiendo muy bien lo que quiere decir bocado seco. Bueno, ok. Vamos a ver, para poder entender la Biblia y poder comprender algunas cosas, hay que entender que hay algunas figuras retóricas que se le llama. Está el símil, está la metáfora, están algunos la alegoría. Entonces aquí está hablando de una manera diferente, una metáfora, vamos a decirlo así. Cuando se refiere a un bocado seco, ¿qué es un bocado, hermanos? ¿Verdad? Una mordida, vamos a decir, es una mordida, vamos a decirlo así. Un bocado y el tragarlo, ¿no? Que es la palabra correcta, el término. Entonces es un bocado. Cuando dice bocado seco, se está refiriendo a tener provisión en casa, porque el mismo versículo nos está dando la respuesta. Porque la segunda parte dice que casa de contiendas, es mejor un bocado seco y en paz que casa de contiendas, pero llena de provisiones. ¿Qué entendemos por provisión? Exactamente, la despensa, diríamos, ¿no? La despensa, el ir al mercado, el llenarla a la cena, o si no llenarla, por lo menos meterle 2 latas o algo así, ¿no? tener algo de provisión, de comida en la casa, de provisión. Puede ser en abundancia, puede ser en un término medio, pero tener algo que comer, provisión, ¿ok? Los insumos alimenticios que tenemos para el hogar. Así que cuando Salomón dijo, es mejor un bocado seco, es decir, es mejor tener... ¿qué es un bocado seco? Una comida seca, por ejemplo. ¿Mande? Un pan viejo. ¿Qué más? Pero bien doradita, ¿verdad? Que ya no tiene juguito. Por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Una tortilla fría con un trocito de chicharrón con grasita, ¿verdad? Rico, saturado en triglicéridos y colesterol, ¿verdad? Seco, decimos, ay, este chicharrón está muy seco, dice uno, ¿verdad? Le falta algo, quizás, un trocito de aguacate o algo así. Está seco. Es decir, algo sencillo, pues. Un bocado seco es tener quizás limitada la alimentación o los insumos alimenticios, pero dice, es mejor un bocado seco, pero en paz, tranquilos. Ese término paz podemos entenderlo como lleno de felicidad, de libre de preocupaciones, aunque siempre tendremos preocupaciones en nuestras propias vidas, ¿no? Pero en paz. Pablo le dice a los hermanos de Roma, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sí, llévatela tranquilo, llévatela bien, sanamente, trata de no discutir, trata de no haya discordias, desavenencias. Así que mejor, dijo Salomón, es un bocado seco y en paz. Es decir, que no tengas mucho en la casa, no solamente la alimentación, aunque la idea aquí es la alimentación. Es mejor no tener mucho en tu casa, pero vivir con tranquilidad, en paz, que vivir en una casa, estar en tu propio hogar, en casa de contiendas, es decir, que haya pleitos, discusiones, hasta violencia de todo tipo, ¿no? Violencia física, violencia moral, violencia psicológica, violencia espiritual también, vamos a decirlo de esa manera. Dice, pero una casa llena de provisiones, que tengas todo lo necesario, que cuando llegues a la cocina puedas quizás hasta derrochar la alimentación, puedas darle a quien quiera, puedas compartir, no te falte, pero está llena de problemas, ¿no? De sospecha, de situaciones que te hacen quitar la tranquilidad y la paz y te están marcando tu alma y estás teniendo situaciones que te sobreentristecen, ¿no? en tu vida.
Entonces, lo que está diciendo aquí Salomón, ya le estoy explicando yo el versículo, yo quería que ustedes lo hicieran, ¿no? Ya ve lo que me hizo decir, hermano. Así que lo que está diciendo Salomón aquí, hermanos, es que, antes de ir al punto, ¿habrá sabido Salomón lo que estaba diciendo? ¿Habrá vivido Salomón en algún momento, habrá tenido un bocado seco y en paz? ¿Habrá tenido un bocado seco Salomón? ¿Lo habrá probado? Ahora, ¿quién fue Salomón, hermanos, antes de ser rey? ¿Qué posición tenía? Era un príncipe. ¿Le falta algo a los príncipes? Era hijo del rey David. El de las mañanitas, ¿no? Era el hijo del rey David. ¿Le habrá faltado algo probablemente a Salomón? Seguramente. Ahora, no se compara a los reyes de antiguos con los que posteriormente fueron surgiendo en las diferentes monarquías, ¿no? Pero fue un príncipe. Mismo Salomón escribió en los primeros proverbios, dice que él fue el único hijo de su madre delicado y único. Como que dando a entender, como fui el primero o el único por mucho tiempo, pues fui muy consentido. Cuando el muchacho es consentido, el niño, no le falta nada. Aunque no tenga necesidad, se le da de más. Entonces Salomón tenía sentido lo que estaba diciendo, claro que sí. No solamente si no lo pudo haber vivido el bocado seco, pero lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Así que lo que Salomón estaba expresando aquí, mejor, 1000 veces dijéramos nosotros, ¿verdad? Es vivir en una chocita, en una cabañita, de la manera más sencilla, pero estar en paz, viviendo con tranquilidad, con felicidad, que tener un casonón, dijéramos, ¿verdad? Podemos traducirlo y parafrasearlo de esa manera, pero llena de problemas y discordias. Ahora, aquí está hablando del hogar, está hablando propiamente entonces de una familia, está hablando del hogar, de la casa, de los insumos, de lo que podemos encontrar, del comer, del alimentarse. Ahora, este versículo seguramente entonces lo podemos aplicar como una situación en el hogar, la familia. Que una familia aquí hay dos tipos de familia, una que se lleva bien, que a pesar de que haya diferencias de opinión, que a pesar de que haya desavenencias y que no se concuerde con el criterio de uno o de la otra, pues llegan a un punto de acuerdo. Bocado seco, pero en paz. Y presenta Salomón en la segunda premisa, o la segunda parte, quiero decir, de este mismo versículo 1, lo contrario, la antítesis de la primera parte, es decir, presenta un hogar que tiene todo, inicialmente o principalmente provisión y los insumos alimenticios, pero dice llena de contiendas. ¿Qué es una contienda? Dijimos ya. Pleitos, celos, sospechas, difamaciones, de todo. De todo. Así que encontramos dos tipos de hogar. ¿Con cuál nos identificaremos cada uno de nosotros? Es la pregunta. A lo que quiero que vayamos, es una pregunta retórica, ¿verdad? Para que no contesten en voz alta, no queremos saber qué sucede. Okay. Al punto que voy, hermanos, que el tema de esta mañana es tratar de utilizar y entresacar principios bíblicos para poderlos aplicar a nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, para tratar las situaciones inconvenientes en nuestras propias familias, nuestros propios hogares. Ahora, no debemos desanimarnos al pensar que tenemos problemas en casa. Usted dirá, bueno, yo veo a la familia de fulanito de tal, yo veo al presidente o al primer ministro de tal nación o de nuestro país que van tomados de la mano con su mujer, con sus hijos, sonrientes, pero imagínense lo que habrá detrás de esas cortinas. No, hay apariencias. Hay cuidados, se trata de cuidar no solamente la apariencia, sino de situaciones que propiamente deben quedar dentro de los 4 muros de nuestras familias también. No tenemos por qué exponer situaciones del esposo o de la esposa. Un día una hermana me dijo propiamente, los hermanos vienen con el pastor y tratan muchas situaciones, ¿verdad? Un día me dijo una hermana, pastor, dice, mi esposo es un burro, un asno.
y se expresó muy mal de él. Qué bueno que me lo estaba diciendo a mí. Yo le llamé la atención a la hermana porque no es la manera de expresarse de su marido. ¿Qué tal si el marido se hubiese expresado de ella de esa manera? A ella no le hubiera gustado. Entonces se aplicaría la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? Todo lo que es que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Exactamente, y lo expresó el propio Señor Jesucristo. Y lo podemos definir, explicar o declarar de muchas maneras. No hagas con otros lo que no quieras que te hagan. Que es en sentido negativo, el versículo que dijo el hermano Antonio. Todo lo que queráis que los hombres hagan contigo, haced vosotros con ellos. Si los tratas bien, quieres que te traten bien, trata bien. Y no necesariamente esa persona en particular que trates bien te va a tratar bien. Puede ser que no te lo regrese esa persona de esa manera. Pero hay otro principio, otra ley de vida en la Biblia, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, va a recoger. Si tú tratas bien a una persona que te trata mal, quizás esa persona nunca te trate bien, pero 10 personas más fuera de ese círculo te van a tratar bien. ¿Sí me doy a entender? Se aplica la ley de la vida o los principios bíblicos, como queramos verlo. Así que, ¿cómo debemos de actuar, hermanos, en nuestro hogar, en nuestra familia, cuando se presentan discordias, cuando tenemos una discusión? Y no es pecado tener discusiones, quiero decirlo, hablando del término correcto de la palabra. Una discusión es tratar de hablar una situación, determinado tema, para tratar de llegar a un punto de acuerdo. Lo que pasa es que discusión usualmente utilizamos el término o escuchamos el término y lo primero que se nos viene a nuestra mente es gritos o una acalorada situación de intercambio de palabras, pero no necesariamente una discusión es eso, es sentarse a hablar civilmente como personas maduras para llegar a un acuerdo. Eso es una discusión. Discutir un asunto no es pecado, es correcto. Levítico dice indefectiblemente, te sentarás con tu hermano y razonarás con él. ¿Qué quiere decir razonar? Siéntate, presenta tu argumento lógicamente, usando tu raciocinio, en paz, con tranquilidad, y no te dejes llevar quizás por emociones, por impulsibilidad, la propia o la de la otra, la contraparte. Sencillamente razonarás, ¿verdad? Discutir implica el razonar, es decir, el sentarse, en términos, hablando figurativamente, ¿no? Sentarse y poder exponer mi molestia, mi queja, mi malentendido, porque usualmente, hermanos, si nos ponemos a meditar un poco, realmente la mayoría de las situaciones e inconveniencias que tenemos con otra persona, incluyendo nuestros familiares o cualquier otra persona, es por un malentendido. Porque lo entendí mal, porque lo capté mal, porque quizás me lo dijeron fuera de lugar o fuera de tiempo y yo estaba pensando otra cosa y yo entendí lo contrario. O yo entendí que me estaban molestando, pero no era una molestia. Hay que entender la comunicación asertiva o la asertividad más bien tiene que ver no solamente con lo que yo digo, cómo lo digo, para qué lo expreso y de la manera que lo expreso, sino también cómo lo recibo. Es de la misma manera. No, el ser asertivo es tener esa habilidad que debemos de desarrollarla, de cultivarla y de practicarla para que con el paso del tiempo, de los días, semanas o incluso meses, poder aprender a desarrollar esa virtud, esa cualidad de poder expresar si es que tengo que decir algo. Primero, definir si lo tengo que decir o no. Porque en la Biblia dice que el prudente muchas veces, ¿qué cosa? Calla. Prudente o prudencia no solamente es esa virtud de saber hablar, sino saber callar cuando hay que callar. Y muchas veces tenemos que callar. ¿Qué hizo el propio Señor Jesucristo cuando lo abofetearon y lo estaban golpeando toda esa noche antes de la crucifixión? Nada más. Nada más. Es todo. Aún encontrándonos en injurias tan fuertes, en levantafalsos tan grotescos para nuestra persona, muchas veces lo mejor va a ser callar. Y permitir que Dios haga justicia. Ahí sí podemos decirlo, que haga venganza.
Y ahí sí vamos a poder sonreír. Y no con el deseo de maldad, sino decir, pues es que así está en la Biblia. ¿Qué dijo Santiago? Dice, yo sé que dijo muchas cosas, ¿verdad? Pero déjame acordarme. Ya me acuerdo. Dice que no, déjame buscarlo porque se me está yendo la primera parte del versículo. Dice Santiago, dice, por nosotros el sol, en todo el varón, donde mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, por eso mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero, ¿qué cosa? Tardo para hablar y tardo para airarse, porque si tú eres pronto para airarte y pronto para hablar, lo contrario a lo que la Biblia dice la justicia del hombre, dice, porque la ira del hombre, tu enojo, tu molestia, tu malestar, no obra la justicia de Dios. Es decir, no deja obrar, no permite que la justicia de Dios se lleve a cabo. Okay. Hay una gran línea muy diminuta entre justicia y venganza que podemos confundirla. A nosotros no se nos permite vengarnos, sencillamente pedirle a Dios justicia, pero el que sí se venga es Dios. Así que si nosotros reaccionamos de una manera impulsiva para tratar de poner en orden a alguien que nos ha afectado, dice Dios, pues entonces o lo haces de tu manera o lo hago de mi manera. Pero si tu justicia obra, tú actúas, entonces yo ya no meto las manos, dice Dios, porque la ira del hombre no deja obrar la justicia de Dios. Esos principios, hermanos amados y muchachos, son los que tenemos que aplicar aún dentro de nuestro propio hogar. La esposa no es nuestra enemiga, hermano, para que le esté todo el día hostigándole ahí con lo que más le pesa. Hermana, su marido no es su enemigo, para que lo esté, si me permite el término coloquial, para que lo esté cucando y le esté dando en su lado débil para que se enoje y ya ves, ¿qué te dije? Te ibas a volver a enojar y ya me fallaste y no tienes palabra y no tienes pantalón. No se trata de eso. Así que vamos a ir ya me pasé de la introducción, pero vamos a ver, hermanos, algunos principios bíblicos de cómo, obviamente, que nos enseña la palabra de Dios, de cómo debemos de actuar cuando tenemos situaciones en el hogar, la familia. Número 1, nos dice la Biblia, hermanos, que debemos de actuar cuando tenemos situaciones, inconveniencias en el hogar, en la familia. Cuando el esposo está muy, muy pesado, muy impositivo, cuando la mujer quiere dominar la relación, cuando los hijos están creciendo y quieren tomar el control y la jerarquía del hogar y los hombres, los padres ya sienten que pierden esa jerarquía y la autoridad misma. Y dice, ¿y qué hago? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Número 1, se debe de actuar con humildad. En Proverbios número 15, versículo 33, voy a estar diciendo los versículos, si alguien los encuentra rápidamente, entonces se puede poner de pie y los lee en voz fuerte, ¿ok? Proverbios número 15, versículo 33, ¿alguien lo tiene? Hermano Ángel. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Gracias, hermano. Dice la segunda parte del versículo, y a la honra precede la humildad. Aquí hay dos virtudes, honorabilidad y humildad. ¿Cuál es primero? Según el versículo. Precede. Prefijo pre, ¿qué quiere decir? Antes. Entonces, antes de, ¿está qué? Exactamente. Antes de la honra está la humildad. Entonces, ¿cuál es la primera virtud? Humildad. Y posteriormente viene como resultado, como consecuencia la honra. En otras palabras, la honorabilidad. ¿Ustedes conocen a personas honorables? Son personas de respeto. ¿Por qué? Quizá una persona honorable puede tener mucha educación o quizás no tenga mucha educación, pero sea una persona con modales. O sea una persona culta, o no puede ser una persona tan culta quizás, pero sea una persona amable, y uno la cataloga como con una persona muy honorable. La respetamos, nos dirigimos a esa persona con un tono de voz diferente.
como que no nos queremos acercar mucho cuando les saludamos, ¿verdad? De alguna manera como una reacción ya propia, ¿no? ¿Cómo se dice? En automático, salud, se me fue la palabra. Porque es honorable, ¿verdad? Y como que nos acercamos así y marcamos distancia, porque para nosotros tiene una jerarquía de honorabilidad. Dice la Biblia que una persona honorable, número uno, es una persona primero, en este versículo, humilde. Dice, y a la honra le precede la humildad. Es mejor ser humilde. ¿Qué es la humildad? Bueno, la humildad podemos definirla como la ausencia completa de orgullo y la justa estima del valor de una persona. Número uno, la ausencia completa del orgullo o de la soberbia y la justa estima del valor para una persona. Así que a veces nos sobrevaloramos a nosotros mismos, ¿no es cierto, hermano? Nos sobrevaloramos, nos damos un valor muchísimo, muy alto, y es ahí donde viene la soberbia, donde viene el orgullo. Es que yo lo tengo, tú no lo tienes. Es que yo sí lo sé, tú no lo sabes. Es que yo sí terminé, tú no lo terminaste. Es que a mí sí me consideraron, a ti no. No, es que tú ni siquiera tienes la capacidad mental para discutir o presentar una palabra. Yo te puedo decir un montón de cosas. Sobrevaloración de uno mismo. Es cuando viene entonces la soberbia, la falta de humildad. Y la Biblia dice que para poder ser honorables, primero hay que ser humildes, sencillos. La palabra humilde no es exclusivamente o necesariamente ser pobre o carente de bienes materiales. La palabra humildad tiene varias connotaciones. Una de ellas es cuando nos referimos a una persona que no tiene muchos recursos materiales, decimos es muy humilde esa señora, ¿verdad? Para decirles es que no tiene mucho. Pero humildad también tiene la connotación, y en la Biblia humildad tiene esta connotación, es la ausencia completa de orgullo, de una sobrevaloración propia o personal, y es la justa estima del valor que le damos a una persona y a uno mismo. Tampoco es tener complejo de inferioridad. Es que yo no soy nadie, no pertenezco a nadie, no, humildemente le vengo a presentar mi opinión. No humildemente, exprese su opinión. Ahora, hay maneras de decir las cosas también, ¿verdad? Pero no debemos de sentirnos menos, sencillamente debemos tener una actitud sencilla y humilde en ese sentido, ¿no? Así que cuando se presentan situaciones, hermanos, en nuestro círculo afectivo, estamos hablando de la familia, ¿no? En el hogar. Cuando hay situaciones complicadas, número uno, debemos de actuar con humildad, es decir, no con soberbia. Es que aquí mando yo. ¿Eso es lo correcto? ¿Quién manda en el hogar? ¿El varón manda en el hogar? Bueno, en un hogar cristiano. Y aún en los hogares cristianos hay machistas. Hay cristianos machistas. Pero ¿quién debe gobernar el hogar? En términos naturales que utilizamos, ¿quién manda en el hogar? No es la esposa, no es usted, hermano. No. Tampoco es usted, hermano. Tampoco se alce, ¿no? Debe ser el Señor Jesucristo. Él es el que debe gobernar. ¿Cómo gobierna? Bueno, a través de la palabra de Dios que nos ha enseñado, que nos ha provisto para aprender los principios, los mandamientos, poderlos aplicar y dejarnos llevar por su palabra, por las virtudes, por el carácter, por el comportamiento, por actitudes, por resultados, por oración, por humildad. Es la manera en que Él nos va guiando, cómo debemos de sobrellevar papá y mamá, marido y mujer en el hogar, junto con los hijos. Pero el responsable de un hogar, ¿quién es entonces? Ahí sí es el varón. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer o de la familia o de los hijos también. Al responsable a quien Dios va a llamar a cuentas en una familia es al papá, es a la mamá, es decir, al marido, a la esposa, a los hijos también, cada uno en particular. La Biblia dice, Pablo lo expresó en Romanos, cada uno de nosotros daremos a Dios cuenta de sí.
de sí mismos, cada quien. Yo voy a dar cuenta a Dios por mí mismo, mi esposa por ella misma, Barak por él mismo, Miriam por ella misma. Pero al mismo tiempo Dios me va a rendir cuentas a mí, no solamente por mi actuar, sino por el actuar de mi familia. Yo soy el responsable de mi esposa, soy el responsable de mis hijos, en ese sentido, ante la presencia de Dios. Eso no quiere decir que yo voy a mandar. Yo me voy a someter a los principios divinos para juntos entonces poder avanzar como familia, como esposos, como una unidad dirigida por el Señor, pero siempre considerando principios y los elementos bíblicos. Hay que actuar con humildad, porque la Biblia dice que Dios honra a quien procede con humildad. Porque la humildad, hermanos y muchachos, es una virtud indispensable en el cristiano. No debe de faltar la humildad. Si me acompañan, alguien puede buscar Efesios 4:1 y alguien más Filipenses 2:3. Filipenses 4:1 y 2 y Filipenses 2:3. Vamos en ese orden a leerlo. Vamos a buscar Efesios 4:1 y 2 y alguien más, cuando lo tenga me avisa para que lo pueda leer. Filipenses 2:3. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Hermano, ahí atrás. Yo Iván. pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Gracias, hermano. Mire que hay algo muy interesante, si notó en la lectura. Yo pues, dijo Pablo, preso en el Señor, les ruego que anden o que andéis como es digno. Es decir, como merece. Como es digno de la, ¿qué cosa, hermano? Vocación con que fueron llamados. Hay una forma de vida a la cual hemos sido llamados cuando nos convertimos a Cristo, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Ustedes han sido llamados a vivir de acuerdo a esa vocación, dice Pablo, a los hermanos de Éfeso, a los efesios. Es decir, convertidos a Cristo, ahora hemos sido llamados a esa vocación, a esa forma de vida, vamos a llamarle de esta manera. Entonces, si hay una manera de vida que merece que yo la respete y la viva, dice el versículo 2, debe ser con humildad y mansedumbre. Y luego continúa diciendo, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hay que soportar a las personas, hermano. A ver, no tenga miedo de decirlo, ¿no? Hay que soportar. ¿Sí o no? Sí. Es uno de los diferentes principios que tenemos que aplicar para poder como dice la Biblia, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pero cuando es bien pesada esa carga de la otra persona, pues hay que soportarlo. No solamente su problema, su situación, sino hay que soportar a la persona, porque quizás le cambia el carácter. Porque quizás una mañana va a despertar siendo un ogrito o una ogrita, ¿no? Y ay, va a ser insoportable, dice uno que ¿cómo vamos pues apenas para poder tener en paz y vivir en paz con los nuestros, con nuestro círculo afectivo familiar, pues quizás la única, ¿cómo se dice? La única opción o la última opción o una de tantas que tengamos, y el siguiente paso sería soportar a esa persona, aguantar. ¿No? ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, con un compañero o compañera de trabajo o el patrón en un día, en una jornada laboral? Es insoportable, ¿verdad? Ese día llegó insoportable, lo hicieron enojar al licenciado, al supervisor o a la subdirectora, y anda con un genio que ya se acerca a uno a consultarle algo y es imposible. ¿Qué hacemos? Pues lo bueno que nos faltan 3 horas para salir, dice uno. Y en esas 3 horas, soportar. Me regaña, me quedo callado, para no discutir. Me mira mal desde allá, mira, ya me está espiando, ni modo. Ya mañana será otro, ya 3 horas yo me voy, se acabó el asunto, mañana probablemente ya venga de otro ánimo. Pero hay que soportar. Hay que soportar. En el hogar, hermanos, también hay que, bueno, me estoy saliendo del punto, ¿verdad? Pero el punto que estoy viendo es que hay que vivir con humildad. Esa es una característica propia de la vida cristiana. Os ruego en el Señor que andéis como es digno, dice, de la vocación con que fueron llamados, deben de vivir con humildad y mansedumbre y soportando. Humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien más? Hermana. Nada hagáis por contienda o por vanagloria,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Exactamente, hermano, muchas gracias. Ahora este versículo, hermanos, es muy importante y muy interesante. Nada hagan por contienda o por vanagloria. No vayas a cumplir algún compromiso que tengas que hacer por vanagloriarte, para que te señalen, porque quieras ser el protagonista, para que te alaben, para que tu nombre quede en el registro ahí del acta, de la sesión de negocio. No, dice, no, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, a todo lo que vayas a hacer, hazlo con humildad, estimando a cada uno de los demás como si fueran superiores a ti mismo. No está promoviendo, repito, la palabra de Dios, el complejo de inferioridad, como así le llamamos, ¿verdad? O una baja autoestima, como le llaman algunos, ¿no? La psicología, no es eso, es sencillamente estima a los demás. No es que los demás sean superiores a ti, pero tú consideras a los demás como si fuesen con un rango quizás más alto, para que los puedas tratar con respeto y tú te conduzcas con humildad ante cualquier persona. Es decir, para que no los mires hacia abajo, no te ensoberbezcas, humildad. Cuando actuemos o reaccionemos con humildad, hermanos, menos serán nuestros conflictos. ¿No es cierto, hermano? ¿Verdad que sí? ¿O no, hermana? Si fuésemos más humildes en la forma de contestar, en la forma de entender las cosas, nos ahorraríamos muchos problemas con el esposo o con la esposa o con los hijos o con los padres o con cualquier persona, ¿verdad? Humildad. La humildad previene muchos problemas. ¿Qué dice Mateo 11:29, hermanos? Mateo 11:29. ¿Alguien lo sabe de memoria? ¿Qué dijo Cristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ese ahí está trayendo la consecuencia o el resultado de ser humildes y mansos. ¿Qué dice? Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué quiere decir ese? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué quiere decir? Tranquilidad, paz, ausencia de discusiones, de altercados, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No es cierto, hermanos, que un día tranquilo, quizás en el hogar, se nos hace raro a veces? Digo, conociendo al viejito, ¿verdad? O conociendo a la mujer, o conociendo a los muchachos, el carácter de uno o el carácter de la otra. Dice uno, esto me parece un sueño, dice uno. Digo, así debería de ser. Así debería de ser, llevarnos bien, tranquilos, ¿verdad? Y bueno. Pero dice la Biblia, aprendan de mí, que soy manso y humilde, para que hayan descanso en vuestras almas, para que no te presiones, para que no te estreses, para que no te andes tenso todo el día y andes con el ceño fruncido y andas como que te andas siguiendo el SAT o el fisco. Tranquilos, ¿verdad? Y hallaréis descanso. La humildad previene muchos problemas, pues. Tranquilos. ¿Cómo debemos de actuar, hermanos, en el hogar para poder llevarnos bien? Número 1, se debe actuar con humildad. Número 2, se debe actuar, número 2, como cristiano. Esto es muy importante. ¿Somos o no somos cristianos, hermano? ¿Sí o no? Pues se supone que estoy hablando con puros cristianos, ¿verdad? ¿Somos cristianos o no? ¿Sí? Y es de esa manera con la que tenemos que actuar. Somos cristianos. Y como cristianos, Dios nos ha llamado a marcar una distinción, una diferencia. ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios 5:17? Muy común ese versículo. ¿Quién lo sabe de memoria? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ajá. ¿Y quién más le sigue? Y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, hermano. De manera que ahora,
Si alguno está en la fe de Cristo, es nueva creación, nueva criatura. Borrón, dijéramos nosotros, y cuenta nueva. Empezamos de nuevo. Una vida distinta, una vocación diferente. Ahora somos de Cristo, nuestros gustos, nuestras emociones, nuestros sentidos serán y deben ser controlados, dominados por la presencia y el poder del Espíritu de Dios. Claro, eso será eventualmente, no quiere decir que de la noche a la mañana ya habrá un cambio emocional, un cambio en nuestros gustos, inmediatamente en cuando creemos en Cristo. Hay cambios muy evidentes de unos cuantos días, pero normalmente esos cambios los va efectuando el Espíritu Santo de una manera eventual. La salvación es un acto, pero la santificación es un proceso de vida en el cual tenemos que experimentarlo y decidirlo cada día. Hemos sido santos, apartados por Dios cuando creímos en Cristo, pero hay un tipo de santidad o santificación que no solamente conlleva el acto de ser salvos, haber sido apartados, sino el proceso de vivir apartándonos de todo aquello que nos pudiese contaminar nuestra relación con Dios. Así que somos distintos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Si yo era pendenciero, si yo era buscapleitos, si yo era maldiciente, si yo era majadero, si yo era de esta manera, ahora las cosas son distintas. Las cosas viejas pasaron o antiguas. Cuando dice las cosas viejas se está refiriendo al vivir o al practicar cuando teníamos puesto el traje del viejo hombre o la antigua naturaleza, como le queramos llamar. Ahora hemos sido revestidos del nuevo hombre. Es Cristo Jesús en nosotros dominando. Pablo les dijo a la iglesia de Corinto, me parece, vosotros tenéis la mente de Cristo. Ahora pensamos diferente. Nos cuesta trabajo muchas veces reaccionar de una manera correcta. ¿Por qué, hermano? Porque somos humanos. ¿Verdad que sí? Porque somos humanos, somos faltos de entendimiento, tenemos una humanidad que no la vamos a perder, aunque seamos los cristianos más espirituales, si me permite la expresión. Jamás dejaremos esta humanidad pecadora hasta que estemos en la presencia de Dios. Pablo se quejó y dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Bueno, podemos tener varias aplicaciones, interpretarlo de una o de otra forma, pero Pablo tenía una queja y él decía, ¿cuándo seré librado yo de esta humanidad? En otras palabras, que me hace hacer lo que no debo hacer y no me hace llevar a cabo lo que tengo que hacer. Miserable de mí, decía Pablo. Así que ahora en Cristo, hermanos, debemos de actuar propiamente como cristianos. Número 1, dijimos, con humildad. Número 2, como cristianos. Los cristianos hemos sido llamados por Dios a reaccionar. Pregunta, hermanos. ¿Qué nos evidencia más en una situación determinada? ¿Cómo reaccionamos o cómo actuamos? Son dos cosas diferentes. A ver si la capta. ¿Mande? ¿Cómo reaccionamos? ¿Por qué? Porque en una reacción no la pensamos. Una actuación sí, es decir, el actuar, ok, voy a llegar ahí a la oficina, voy a decir esto, le voy a hablar esto y me voy. Lo pensamos, lo meditamos. Aunque llegamos se nos pone la mente en blanco, ¿no? De los nervios. Entonces cuando actuamos, nos comportamos, ¿verdad? Ya lo planeamos. Pero una reacción, sale lo que realmente somos. De la abundancia del corazón habla la boca. No lo pensamos, ¿verdad? Sale lo que realmente somos. Entonces una reacción nos evidencia realmente cómo somos. Así que tengan cuidado, ¿no? Si le hacen algo, le dicen algo, mejor hay que cuidar. No. Porque muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa nos delata, que no andamos bien con Dios. Que quizás ese día no leímos la Biblia, o ya tenemos una semana sin leerla, o ya tenemos tiempo de no orar,
O que tal hermano no me cae bien y le ando sacando la vuelta y al parecer nadie se ha dado cuenta, pero lo mandó el pastor como pareja de evangelismo, lo puso a orar juntos ahí en el culto y ya empezó a hacer caras y gestos, ¿verdad? De que me duele el estómago, al rato regreso. Para no estar con el hermano, la hermana. ¿No? No. Debemos de actuar como cristianos porque debemos de pensar distinto, debemos de actuar diferente. Hemos sido llamados a tener control. Es el Espíritu de Dios quien nos controla, pero nos ha dado esa capacidad. ¿Sí sabía usted, verdad, hermano? Es que me hacen enojar, no me hagan enojar, decimos, y no digo nada. O si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Dice uno. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? En Timoteo, el pasaje de 2 Timoteo 1:7, ¿qué dice? A ver, ¿quién lo tiene? 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y ya voy a terminar. 2 Timoteo, es que no me acuerdo el principio del versículo. A ver. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, hermano. Porque no nos ha dado Dios un espíritu o un corazón, o una actitud de cobardía, sino hay tres virtudes muy importantes. De poder, de amor y de dominio propio. Está hablando la primera y la tercera, de poder, de potencia, de impulso, de control, y luego viene amor, y luego, ¿qué es el dominio propio? Autocontrol, podemos decirlo, ¿verdad? Dominio, control propio, uno mismo. Dios ya nos dotó, hermano. No podemos decir, es que no me hagan enojar porque yo voy a... No. Voy a ir para allá, pero no me hagan enojar porque no me puedo controlar. No, es que sí nos podemos controlar. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Sabe por qué no? Porque lo queremos hacer. Nada más. Pero como cristianos, Dios ya nos dio esa capacidad, el poder de tener dominio propio. ¿Qué hizo Moisés, hermano? ¿Qué lo caracterizó a Moisés, ese personaje bíblico? Mansedumbre, templanza, que vendría siendo también dominio propio. Moisés tuvo en sus manos, por así decirlo, la capacidad de que Dios exterminara a todo el pueblo de Israel cuando iban en el desierto. Sí. Sí, no, nomás con que Moisés hubiera levantado el dedo, Dios ya... Porque cuando Dios estaba molesto con el pueblo, le dijo, Moisés, tú eres el que los estás tratándolos ahí abajo, pero ya me desesperé. Bueno, por usar términos humanos, ¿verdad? Pero ya este pueblo, era mucha la maldad del pueblo y ya, mejor me deshago de este pueblo y levanto uno de Moisés. Pues Moisés es templadito, controlado, ¿verdad? Calladito, no repele. Y dijo Moisés, no, Señor, pero ¿qué tal si tú exterminas a todo este pueblo y las demás naciones donde hemos pasado y donde se ha corrido la voz de que somos un pueblo grande y que vamos en camino a nuestra nación que tú nos vas a dar? Pues ¿qué van a decir? Que lo sacaste de Egipto con mano fuerte y poderosa y te pusí, tu nombre fue enaltecido. Y ahora van a decir que los exterminaste. Dijo, está bien. No te preocupes, no los voy a dar. Pero ya cuando de plano Moisés no pudo, también le dijo, ¿sabes qué, Señor? Ya parí yo este pueblo para andarlo aguantando. Qué paciencia la de Moisés, ¿no, hermano? ¿Se ha puesto a pensar si usted o yo hubiéramos sido los que Dios nos hubiese puesto frente al pueblo de Israel? ¿Qué hubiéramos hecho, hermano? No, hombre, un desastre. Yo creo que al segundo día ya los hubiéramos dejado. Es más, cuando hubiéramos abierto el Mar Rojo, ¿verdad? Yo le cruzo primero. Espérense. Y allá, Señor, la vara para que todo el pueblo se quedara y nada más salir yo. No lo sé. Pero ya hubiésemos caído en muchas ocasiones. No es cierto, hermano. Digo, por nuestra humanidad, Moisés también lo era. Pero hubo algo que lo caracterizó y fue templanza o del dominio propio. Se pudo controlar. Ya cuando perdió el control, por así decirlo, pues hubo consecuencias, ¿verdad?
Señor, ya me hartaron, ¿quieren agua dulce? ¿Quieren otro tipo de agua? Pues háblale a la peña para que les dé agua. Ah, sí, dijo Moisés. Agarró la vara. Órale. ¿Quieren agua? Ahí les va. Y sí, salió la bocanada de agua. Llegó todo el pueblo y ¡ay, agua! No está amarga, está sabrosa, está dulce. Qué alcalina ni qué nada, ¿verdad? Pero yo le dije, ay, chiquito, dijo, te dije que le hablaras, no le golpearas. Destruyó un tipo de Cristo. Y por esa y por algunas otras cosas más, pero básicamente por eso Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar, por la falta de dominio propio. Cuando no nos controlamos, hermanos, echamos a perder muchas cosas. ¿Verdad que sí? Todo lo hemos experimentado seguramente. No nos controlamos, no nos dominamos, culpamos a los demás. ¿Para qué me haces enojar? ¿Para qué me dijiste eso? No me hubieras llevado. Yo te dije que no quería ir, pero ya ves, ahí estás de que dale y dale. Ya fui, abrí la boca y eché a perder la situación y ahora ya nos quieren ver los parientes. Pero realmente sí podemos controlarnos. La Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, es decir, la capacidad de amar y de dominarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no nos dominamos? Porque no queremos, sencillamente. Es que así estamos bien. Es que me dejo llevar por mi impulsibilidad y eso me coloca a mí en una posición de impositivo, de orden, y la gente me respeta, pero cuando yo me calle la gente no me va a respetar, puede pensar alguien. Pero es mejor quedar bien con Dios que estar bien con la gente. 1000 veces. Y vivir en paz con nuestra familia. Ok, vamos a terminar, el tiempo se ha venido. Voy a terminar. Se debe actuar con humildad, número 2, como cristianos, número 3, se debe escuchar el consejo, se debe actuar en base a la palabra de Dios. Y cuando ya no hay más, hermanos, y no es que estos principios hayan fracasado, sino que sencillamente la situación va más allá de nuestras fuerzas, lo único que hay que hacer en muchas ocasiones es esperar en la gracia de Dios. ¿Qué sucedió con Pablo? ¿Se acuerdan? Tenía un aguijón en su carne, ya le había clamado a Dios de manera muy fuerte, intensa, dice, 3 veces le ha clamado a Dios y no me ha querido quitar este aguijón, tengo que aguantarlo y soportarlo. Pero Dios me dijo la 3ª vez, bástate, mi gracia te sea suficiente, bástate mi gracia porque mi poder se va perfeccionando en tus debilidades. Muchas veces la gracia del Señor va a hacer todo, ¿no? Ese esposo que usted tiene, hermano, no quiere cambiar y ya aplicó todos los principios bíblicos, hay que esperar en la gracia de Dios. Quizás eso ya es la última opción que tenga en ese sentido. Y Dios dice, que quiero que aprendas a bastarte en mi gracia. Que ese jovencito ya no tiene remedio, pues hay que esperar en la gracia de Dios. Que esa situación de la esposa y es incontrolable, ya no se puede, la gracia de ya le busqué por aquí, ya le busqué por allá, no, todavía no ha habido avance, la gracia de Dios. La gracia de Dios. Amén. Que Dios nos ayude y nos dé su gracia propiamente para poder aplicar estos principios, no solamente en relación al hogar, sino en relación en cualquier círculo afectivo que nos desenvolvamos, y que Dios nos dé paz en nuestras vidas y nuestro relacionarnos con los demás.